Buenas tardes a todos. Este es el programa número 406 de la agencia de noticias Caliyuga. Estamos en el día 23 de septiembre del 2021, acá en la ciudad de Buenos Aires, acompañados, como siempre, por el amigo Juan Manuel Garazalde, analizando los problemas relativos a esta guerra de civilizaciones que desde hace al menos un año se ha volcado fundamentalmente a partir de la guerra que el mundo moderno está sobrellevando en contra de la naturaleza. Ese podría ser el capítulo principal. O sea, primero fue una guerra en contra de una fuerza fundamentalista que continuó después con la toma de Afganistán por parte del fundamentalismo islámico, pero después se concentró en una guerra que hoy en día podríamos calificar como una guerra ecológica, que tiene que ver con las secuelas propias de la modernidad. La modernidad es, como hemos dicho varias veces, un movimiento, una forma de civilización contrastante totalmente con la civilización tradicional, que ha puesto el eje principal de toda la existencia, de toda la vida del hombre, en el despliegue y la búsqueda del acrecentamiento cada vez mayor de bienes materiales, porque en última instancia esa sería la felicidad que el hombre alcanzaría. No existe la trascendencia. Para el hombre moderno la trascendencia es una cosa totalmente inexistente. O sea, esta vida es lo único que hay y por lo tanto es una vida que tiene que ser vivida hasta las últimas consecuencias. Esto viene de épocas remotas, podríamos, bueno, si buscamos así un punto de arranque, podríamos hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue justamente este movimiento secularizado, laico, masónico en el sentido degradado de la masonería, que ha buscado justamente eliminar totalmente la esfera de la trascendencia y buscando el desarrollo absoluto de los bienes materiales. Y lógicamente la naturaleza se ha resentido de todo esto, porque más o menos la idea que se ha gestado aquí es que la naturaleza es como una especie de chicle globo. Yo me acuerdo cuando era chico que hacían esas propagandas, esos chicles globos que se extendían y nunca se terminaban. Y bueno, más o menos esta es la idea, de que esto se puede cada vez sacar más recursos. Y hoy nos hemos enterado de un informe que ha proporcionado la Organización Mundial de la Salud, en donde nos habla de la contaminación ambiental y nos dice concretamente que la polución ambiental, producida principalmente por los desechos tóxicos, la quema del combustible fósil, principalmente la nafta, que se usa tanto en los automóviles, en los aviones, en las maquinarias, el carbón y otros elementos más, bueno, han generado que en el mundo existan zonas en donde las personas mueren anticipadamente. Se calcula que 7 millones de personas, este es el informe que ha dado la OMS, han muerto en el último año o anualmente mueren debido a las contaminaciones ambientales que generan problemas respiratorios en los pulmones y las personas mueren anticipadamente, en modo tal de que se puede comparar perfectamente la quema de combustible fósil con el tabaquismo. El tabaquismo también ha producido cáncer, muertes prematuras de las personas. Bueno, esto es muy parecido. Y bueno, y la solución a todo esto, ¿cuál es? Es poner un corte final y definitivo a la quema de combustible fósil. Pero claro, el problema que hace notar la OMS, y esto es lo interesante de este informe, es que ni siquiera terminando con la quema de combustible fósil, y por ejemplo se habla de los autos electrónicos o de hidrógeno, ¿no? Pero comenta que aún los autos eléctricos, yo dije electrónicos y eran eléctricos, aún los autos eléctricos producen contaminación ambiental, quizás no en un grado tan elevado como el del combustible fósil, pero también lo producen. El desgaste de los neumáticos, el desgaste de las baterías, en fin, toda una serie de contaminaciones ambientales. Y esto obviamente tiene que ver con esta revolución moderna a la cual nosotros hacemos referencia.
y con este sistema capitalista, que es el sistema más nefasto que ha dado la humanidad, y el socialismo que ha sido su continuidad. Porque ¿en qué se ha basado el capitalismo? El capitalismo se basa, como decía este famoso sociólogo Sombart, se basa en el lujo. Si no hubiese existido esta tendencia exasperada hacia el lujo, vivido principalmente primero por una minoría de personas y luego, podemos decir, expandido ilimitadamente, porque el capitalismo ha tenido dos etapas, ¿no? Que es bueno señalar aquí. Muchos hablan del antagonismo entre socialismo y capitalismo y es falso. Yo después voy a hablar de este payaso que tenemos acá en la República Argentina, este señor Milei, que yo lo califico con todas las letras un payaso, un energúmeno mental que dice disparates inconmensurables, pero que nosotros le queremos dedicar un espacio especial a este sujeto, porque es un síntoma claro y lamentable de esta crisis ideológica que vive el planeta, por el cual, entre otras cosas, lo que vivimos es un estado de confusión permanente, de confusión mental permanente, porque calificar a este payaso, a este sujeto de derecha, cuando en realidad, como demostraremos, es un hombre de izquierdas y de la más extrema, bueno, es realmente algo que llama al asombro, totalmente. Algo hemos dicho en programas anteriores, pero nosotros le queremos dedicar, ¿saben por qué le queremos dedicar un espacio especial? Porque es una persona que funge como la gran alternativa al sistema, porque obviamente el kirchnerismo, el peronismo, toda esta porquería, el macrismo, toda esta basofia que tenemos hoy en día, la clase política degenerada, ha encontrado en este tipo una especie de alternativa, porque es una persona que hay que reconocer que formula principios, mientras que los otros lo único que les importa es ganar las elecciones de cualquier forma, utilizando cualquier tipo de bandería política. O sea, no hay ideologías en estos bandos, porque pueden ser tanto de izquierda como de derecha, no hay nada que los diferencie. Este tipo, en cambio, aparece, lo mismo que los trotskistas, ¿no? Aparecen como personas que tienen principios y que tienen ideologías. Así que yo después quería hablar de eso. Bueno, pero el tema principal del capitalismo ha pasado por dos etapas. Primero, el lujo del capitalista, producido a partir de la explotación del obrero, lo que vivió Carlos Marx cuando hablaba de la plusvalía. ¿Dónde está la riqueza del capitalismo? En la explotación de la clase obrera. La clase obrera obligada a vivir, a trabajar hasta 12 horas diarias o más inclusive, con un salario de miseria. La aparición de la máquina a vapor, que ha significado la desaparición del artesanado. Esta fue la gran revolución industrial. Obviamente el capitalista se encontró que de golpe podía producir gran cantidad de productos que antes se tardaba muchísimo tiempo en hacerlos a través de los artesanos. Un mueble, un par de zapatos, a lo mejor uno tardaba una semana en hacerlo. Ahora, en pocas horas se pueden hacer cantidades impresionantes de muebles, de zapatos, etcétera, etcétera. Entonces eso es riqueza, eso es dinero. Ahora, el capitalista se dio cuenta con el tiempo que en realidad, si quería seguir enriqueciéndose, necesitaba compradores de los productos que hacía. Necesitaba aumentar e incrementar cada vez más la producción. Por lo tanto, la clase obrera debía ser la principal consumidora. O sea, la gran mayoría. Entonces, por lo tanto, el capitalismo en su segunda etapa ha dejado de explotar al obrero como lo hacía antes, para hacerlo partícipe, aunque en un grado menor, del lujo que él mismo estuvo promoviendo y desarrollando. En pocas palabras, la humanidad antes vivía con muy poco. Yo el otro día veía un cálculo, ¿no? de que las personas antes podían vivir perfectamente con un equivalente de 2 o 3 dólares diarios para vivir, lo cual significaba que un salario normal podía ser de 100 dólares, ¿no? Y bueno, hoy en día es imposible porque las personas están permanentemente coaccionadas por los medios de difusión de comprar, consumir, tener cada vez más cosas, cambiar el televisor por uno nuevo, el automóvil por otro. Entonces las personas están bombardeadas porque el capitalismo, que es un sistema que piensa nada más que en enriquecerse,
avanza y prospera incrementando el consumo de la población. Ahí está el gran secreto. Por eso no son enemigos, porque Marx lo que quería, el socialismo lo que quería era eso justamente, llegar a que también el obrero participara del bienestar del capitalista. Por eso decía que la producción tenía que pasar a manos del trabajador. Eso es lo que decía, o sea, sustituir el patrón capitalista por el obrero, o sea, la producción en manos de los obreros. Esa era un poco la idea de Marx. El Estado socialista, que es el Estado que tiene en sus manos la producción, los bienes materiales, pero dirigido por la clase obrera principalmente. Entonces, ese fue el gran cambio que hubo, es que no se necesitó llegar a eso para que la clase obrera pudiese disfrutar de bienes materiales, no se necesitó llegar a eso. Y si por algún tipo de circunstancia les resulta imposible acceder a todos los bienes materiales que se están permanentemente estimulando para tener, cada vez tener más y más y más, bueno, pero existe siempre el anhelo por tenerlos. Entonces las personas que trabajan más, las familias que trabajan los dos, o sea, antes era normal que la mujer no trabajara y que trabajara el hombre, que la mujer atendiera el hogar y el hombre fuera el que llevaba el sueldo a la casa. Era una cosa normal, ahora ya no es más así. ¿Pero por qué? Porque han aumentado las necesidades de consumo. Con un sueldo solo no alcanza, se necesitan dos para poder comprar todo lo que se necesita. Entonces, el hombre de la tradición, ¿qué es lo que sostiene ante todo esto? La desintoxicación de la sociedad. Tiene que desintoxicarse a la sociedad humana de estos apetitos ilimitados de consumo. Tenemos que tener, esto es ser de derecha significa esto. Mientras que los hombres de izquierda, entre los cuales podemos incluir tanto a los trotskistas como a Milei, se preocupan porque aumente el Producto Bruto de una nación, nosotros tendríamos que estar contentos cuando disminuye, porque puede querer decir que la gente consume menos, necesita menos. Las personas tienen menos necesidades materiales que satisfacer. Puede ser eso. Estaría muy bien que las personas disminuyeran sus necesidades de consumo. Eso es lo principal. No que seguir aumentando la producción, porque eso, como decíamos, destruye el planeta. La destrucción del planeta viene de eso. Y el COVID famoso también viene de eso, porque es el producto de la contaminación ambiental, de la destrucción del planeta, de la irrupción del hombre en el mundo animal, suscitando una eclosión de virus interminables. Bueno, te cedo un poquito a vos, así tomo un poco de aire, Juan Manuel. Bueno, es cierto, toda esta evolución que, bueno, que es impresionante porque no es algo que ha ocurrido hace siglos atrás, es algo de 100, 200 años lo que ha estado ocurriendo. O sea, nada en cuanto a tiempo de lo que es la historia universal. Este fenómeno, esta explosión del consumo, de la producción, es un fenómeno muy reciente. No tenemos que escalar muy lejos en nuestras generaciones anteriores a cuando empezó esto. Y esto es quizás lo que más refleja este periodo de aceleración de la crisis de la humanidad, ¿no? Del Kali Yuga, como se suele decir. Y recuerda usted que el día de ayer o anteayer compartimos un artículo ahí con los muchachos del Centro Boliviano de América, ¿no? Que participan y opinan sobre una isla que está situada en el Canal de la Mancha, que durante siglos vivió bajo un régimen feudal, o sea, con una persona que era responsable de esa isla, y ese poder había sido otorgado por la monarquía británica, un lugar donde no se cobraba impuestos, donde el Estado, diríamos, moderno no estaba presente, simplemente la benevolencia de ese señor feudal, y era una isla que funcionaba perfecto. Es más, no tenían los niveles de consumo, turismo, estaban prohibidos las luces de neón, estaban prohibidos los autos, estaban prohibidos los helicópteros, o sea, y vivían bien. Obviamente eran pocos viviendo en esa isla, con
lo necesario y lo justo para sobrevivir, pero nunca hubo un intento de los mismos pobladores de cambiar esa situación que había en la isla. Tuvo que venir gente de afuera, gente con mucho dinero, magnates, para querer apoderarse de ese paraíso. Lo primero que implementaron fue tratar de convencer a la población de que tenían que votar y no tener más ese señor feudal, que era un título vitalicio que existía de esa familia. Entonces les metieron primero el discurso del verso de la democracia. Cuando cayó ese sistema feudal, estos magnates lo que empezaron a hacer, listo, ahora que tenemos el control y la gente es estúpida y decidió optar por la democracia, ahora me quiero apoderar de la isla, claro, con mi poder económico y con todo. Y fueron por eso. O sea, utilizaron la democracia para romper ese orden tradicional y por debajo ellos ingresar y empezar a adueñarse del lugar. Lo llenaron de turismo, o sea, cambiaron todas esas reglas que tenían, no sé, más de 500, 600 años, las cambiaron de un día al otro. Pero ahí muestra el poder corruptor de lo que es el sistema democrático, que también es un fenómeno de 100, 200 años, cosa reciente. O sea, estamos viviendo tiempos de profundos y acelerados cambios y de cómo en tan poco tiempo los que creíamos que eran recursos invaluables de la humanidad, de pronto están todos en crisis. Los mares depredados, los bosques talados, incendios forestales, calentamiento global. Pero esto no es algo de hace 400 años atrás. O sea, eso no pasaba antes, pasa ahora. Y lamentablemente aquí lo nefasto es esta clase política que piensan en la aquí y en la ahora y enriquecerse. Exactamente. La elección argentina es eso, en este momento, donde que aquí es lo peligroso al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay dos partidos que lo que quieren, en este momento, la República Argentina, PRO y Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, que son refritados de peronistas, radicales, qué sé yo. O sea, ahora se habla de Frente Transversal Argentina, donde todos son lo mismo. Todos somos peronistas, más allá de que un año atrás algún candidato habla en contra del peronismo. Pero ahora se hacen esas coaliciones y donde no hay, como usted dice, no hay principios, no hay lógica. El objetivo es adueñarse del Estado, controlar sus recursos, controlar el presupuesto y hacerse rico, porque es eso, ¿no? Esta es la era de los políticos ricos. Pueblo pobre, político rico. Pero aparecen estos fenómenos como Milei, como usted bien decía. Es una persona que viene con una ideología clara, con 2 o 3 puntos que a todos les gusta escuchar, que no saben qué implica eso, ¿no? Desde el punto de vista de las ideas que se propongan. Y nuevamente, la democracia. O sea, la gente no sabiendo para dónde correr, qué elegir, porque está obligada a elegir, porque si no elige, entonces otros eligen por ellos. Entonces ese terrible vacío que sienten las personas, que no, tienen que votar, porque si no van a poner a alguien que no me gusta y tengo que votar al menos malo. Porque antes, por lo menos 50 años atrás, uno votaba por algún tipo de principio, ¿no? Pensaba en el peronismo, y bueno, liberación nacional, pensaba en el radicalismo, y bueno, pensaba en otro tipo de socialdemocracia, qué sé yo. Hoy está todo mezclado, hoy es lo mismo. Sí, o sea, los dos apoyan los movimientos de ideología de género, los dos están a favor de seguir sosteniendo ese status quo con la gente pobre, los movimientos sociales financian esa vagancia eterna que hay de gente que no trabaja y lo único que hace es ir a protestar de vez en cuando a la plaza principal. Le toman asistencia, cuando van a protestar les toman asistencia porque así pueden cobrar el subsidio. Lo grave es que acá hay una corrupción recíproca, tanto por parte de la clase política como por parte del pueblo. Porque esta clase política no podría existir si no hubiera un pueblo coimeado o que se deja coimear. Yo el otro día estaba leyendo una encuesta que hicieron, ¿no? De las tantas que hacen, en donde analizaba el por qué el gobierno perdió.
Y ahí explicaban, dicen, no, pero no es por el tema del vacunatorio VIP o de la Olivogate, esa famosa reunión del cumpleaños de la mujer del presidente violando las normas de la cuarentena, que en realidad si hubiera sido por eso que la gente votó en contra, bueno, quiere decir que las personas tienen principios. No, era porque no les habían llenado suficientemente la panza. Ahí estaba el problema. Las personas votan por el estómago, por la panza, no por las ideas y los principios. Entonces el gobierno, que sabe esto, porque en última instancia la democracia lo que se ha encargado es de corromper al pueblo, o sea, es un régimen de corrupción. O sea, una corrupción recíproca. La clase política está corrompida totalmente, porque son vulgares rufianes y depredadores. Y el pueblo también está corrompido. Y entonces, ¿qué vemos acá? Que quedan 2 meses para las próximas elecciones. ¿Cómo se revierte la situación? ¿De qué manera el gobierno puede recuperar los votos que ha perdido? Y bueno, aunque parezca mentira, repartiendo bienes económicos, heladeras, cocinas, estufas. Hoy estaba leyendo eso en el diario, que en determinados municipios se reparten ese tipo de cosas. Pero antes de las elecciones también habían hecho ese tipo de cosas. Como votan muchos jóvenes por primera vez y las personas han sido totalmente conmovidas y coaccionadas por la temática sexual, y bueno, los candidatos se han ocupado de eso, de hablar a favor de la fornicación y de la liberación del consumo de la droga, como vimos en el programa anterior. O sea, estimulan los vicios del pueblo para ser votados. Eso es lo grave del caso. Por eso, cuando el señor Milei, ya que vos lo mencionaste, dice que él no es de derecha, en un debate que tuvo con una trotskista, que la trotskista le imputó que él era fascista, y él dijo que él es de derecha pero no es fascista porque él no cree en el Estado. Bueno, yo lo que quiero explicar acá, que justamente ser de derecha, y esto viene todavía de la época de la Revolución Francesa, es considerar la soberanía del Estado sobre la nación. Eso es ser de derecha. O sea, la monarquía, que fue tumbada por los subversivos y revoltosos de la Revolución Francesa, era la derecha, porque consideraba que el Estado era un ente soberano por sobre la nación. Los revoltosos, que estaban muchos liberales antecedentes de Milei y marxistas y socialistas antecedentes de los trotskistas, que son estas dos ideologías gemelas que suponen que combaten entre sí y son íntimos aliados, sostenían la soberanía de la nación sobre el Estado. Ahí está la gran diferencia. El hombre de derecha considera que el ser humano tiene que ser rectificado, que el hombre que nace en esta vida, o sea que la existencia es un largo combate ascético por el cual el hombre se hace más perfecto. Esa es la idea principal. Entonces la función del Estado es perfeccionar al hombre, convertirlo en persona, hacer que la parte superior prime sobre la parte inferior. Esa es la función del Estado. El Estado es soberano, es el ente superior, porque lo que debe primar en el ser humano es el espíritu. Ahora, fíjense qué curioso que el señor Milei dice estar en contra del Estado y al mismo tiempo ser anticomunista. Eso es una contradicción total en los términos, porque el comunismo, del cual este energúmeno ignorante carece del más mínimo conocimiento, el comunismo quiere decir sociedad sin Estado y sin clases, porque no hay más clases y por lo tanto no hay más Estado. Como decía Marx, el Estado es el organismo que usa una clase para reprimir a las otras. Cuando no hay más clases sociales, como la sociedad comunista, no hay más Estado. Es simple esto. Entonces Milei está de acuerdo en última instancia con el postulado del comunismo. Lo que pasa es que la diferencia que él tiene con los trotskistas, por ejemplo, que estaban ahí debatiendo con él, es que los trotskistas dicen que no hay que hacer desaparecer el Estado ya, como sostiene, o sea que Milei es más extremista que los trotskistas. Los trotskistas dicen que hay que hacerlo desaparecer, como decía Lenin, luego de una etapa de capitalismo de Estado, por el cual se produce la acumulación primitiva de capital, y como hoy pasa en China, o la ex Unión Soviética, Rusia,
que acumularon una gran cantidad de capital y crearon una gran potencia económica capitalista, y si después de eso, una vez que el proletariado ha logrado conquistar el poder y hacer de la nación un ente suficientemente productivo, ahí el Estado desaparece como una superchería de la historia, cosa que desde ya no va a suceder nunca, ¿no? Porque al contrario, lo que ha pasado en esos países, se han creado grandes oligarquías, pero multimillonarias, o sea, más ricos que los occidentales. Fíjense, los chinos, los rusos son dueños de clubes de fútbol, por ejemplo. Tienen grandes extensiones territoriales en Europa, porque han logrado justamente, explotando el obrero, el marxismo, explotando el obrero, se ha enriquecido vertiginosamente. Fíjense cómo logró el comunismo la acumulación primitiva de capital, esclavizando a varias generaciones. Los gulags construyeron carreteras, construyeron ferrocarriles, fábricas, o sea, hicieron un país productivo en la Unión Soviética. Eso fue trabajo esclavo. El nazismo hizo lo mismo con los campos de concentración. Los campos de concentración eran campos de trabajo, en donde las personas trabajaban para el Estado. Entonces generaban esa acumulación primitiva de capital. Y de paso hago una pequeña disquisición acá. Muchas veces, por eso, esto es una clase de ciencia política. Yo estoy con un politólogo que es Garayalde, licenciado en ciencias políticas, me puede completar en estos conceptos. Uno de los grandes errores en esta fase simplificatoria que vivimos, cuando se habla de fascismo, se habla de nazismo, como si fuera la misma cosa. Cuando fascismo y nazismo, si bien fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, ideológicamente contrastaban entre sí, porque el nazismo, a similitud de Milei y de los comunistas, sostenía, y de los liberales, sostenía la primacía de la nación sobre el Estado. El Führer era el exponente de la nación, no era el exponente del Estado. No formaba parte de una clase política encargada de formar a la comunidad, sino que era la emanación del espíritu del pueblo, del Volksgeist, el espíritu del pueblo. Así que ahí está la gran diferencia. La única doctrina que se aproximó a lo nacional fue el fascismo. Ahora, esto van a decir, sí, ustedes son fascistas. No, como decía Julius Evola, nosotros decimos simplemente que el fascismo fue de todas las doctrinas modernas que hubo, fue la única que sostuvo ese principio tradicional que es de siempre, no es inventado por el fascismo. La soberanía del Estado sobre la nación. Sí, ibas a decir algo. Hay una escritora que la verdad que no se la puede acusar de hablar pavadas, que es Hannah Arendt. Sí. Hannah Arendt, en una obra que se llama Sobre los orígenes del totalitarismo, ella hace esa distinción. O sea, el nazismo y el comunismo tenían muchas similitudes, más que con el fascismo. Exacto. Y la principal era, ¿no?, que decía ella, que son sistemas políticos que ponen por encima de todo al partido. El Partido Comunista por un lado y el Partido Nacional Socialista por el otro. Claro, en tanto exponentes del pueblo, expresiones del pueblo. Sí. Le habría... ¿sí? ¿Cómo? El ser afiliado sí. le habría todas las posibilidades de ser parte, era como ser ciudadano de ese nuevo Estado. Exacto. O ser parte y afiliado del partido. Exactamente. Y en cambio el fascismo no. El fascismo quedó relegado, el partido, a un nivel inferior al Estado. Lo mismo con el falangismo. Exacto. Que había una idea más medieval, la idea del caudillo, Franco, etc. Esa concepción muy hispánica que heredábamos nosotros, la del caudillo. Entonces, el franquismo está más cerca del fascismo italiano que del nazismo alemán. Que del nacionalsocialismo. Estaba más cerca de lo que era el sistema comunista, más como Estado totalitario, ¿no? Exactamente, sí. Estas son lo que el partido decía. Son sutilezas que estos analfabetos ideológicos que han aparecido ahora no las pueden percibir. Porque ¿quién diría que Milei es... ¿quién se anima hoy en día a decir que un tipo como Milei es comunista, por ejemplo? Cuando se desgañita permanentemente diciendo que su gran enemigo es el comunismo. No, él es comunista porque él sostiene una sociedad sin Estado, él se ha encargado de decirlo. O sea, lo que tienen en común todas estas personas es que son antiestatales, están en contra del Estado. El Estado concebido como el organismo que forma la nación.
no como el organismo que cobra impuestos, no como el organismo que controla el tránsito, porque ellos lo reducen a eso solamente el Estado, sí. Es que lo más importante, o sea, el comunismo es una reacción intelectual dentro de lo que es el liberalismo. Sale de su riñón, porque de alguna manera es como, no sé, burdamente hablando, el cristianismo y surge el satanismo, pero no hay cristianismo, no hay satanismo sin cristianismo. Exacto. El satanismo tiene que ir en contra de toda la construcción de lo que es el cristianismo. No está aparte, no es ajeno. El comunismo no es ajeno al liberalismo. Necesita criticarlo, pero nace en su seno y en sus contradicciones. Son lo mismo. Es decir, que, bueno, lo hablamos con Artaco, ¿no? Con el pensamiento tradicional. Son lo mismo. Exacto, y no es casual la utilización de ese término libertario, porque tradicionalmente los libertarios era el nombre que recibían los anarquistas. Y no es casual que él también reivindique el anarcocapitalismo. El anarquismo, si nosotros nos remontamos a la polémica entre Bakunin y Marx, que se sostuvo en la Primera Internacional, justamente el anarquismo criticaba al comunismo porque era demasiado lento, porque quería a Marx. Bakunin lo criticaba a Marx porque dice, Marx sostiene, está de acuerdo conmigo en que el Estado no tiene que existir, pero lo que pasa es que lo formula para un futuro imposible de realizar, porque él quiere llegar a la sociedad sin Estado a través de una dictadura, que sería el socialismo. Marx hablaba de 3 etapas, capitalismo, socialismo y comunismo. Capitalismo era la sociedad gobernada por la burguesía, el socialismo la sociedad gobernada por el proletariado y el comunismo la sociedad sin clases, sin Estado. Entonces Bakunin decía, Bakunin, que sería el antecedente de este payaso que tenemos acá, dice, no, que vamos a llegar a la sociedad sin Estado, que tenemos que hacerla ahora la sociedad sin Estado. Ahora tenemos que hacerlo, porque sin Dios y sin Estado, porque si esperamos, si para llegar a esa sociedad constituimos una dictadura, decía Bakunin, dice, ¿qué va a suceder? La dictadura, lejos de desaparecer, se va a hacer cada vez más fuerte y poderosa, lo cual por otro lado fue cierto, porque el comunismo cada vez se ha hecho más, los regímenes marxistas se hicieron cada vez más oligárquicos y más represivos, ¿no? Tuvo razón en el fondo, pero yo lo que quería llegar era esto, esa utopía de la sociedad sin Estado, era la utopía que tenían los anarquistas, que eran también que eran comunistas, eran anarcocomunistas, eran comunistas esos, usaban ese nombre, anarcocomunistas. Así que yo pienso que este hombre carece de una formación doctrinaria elemental, y además es interesante constatar aquí que esta persona no cree que haya un cambio climático producido por el hombre. Fíjense, o sea, él está con las teorías conspirativas, por las cuales afirma que el cambio climático es una cosa cíclica, como decía Trump. No por nada él tiene como grandes adalides a Trump y Bolsonaro, que serían sus grandes modelos. Dice, no, estos son ciclos cósmicos, desde ya el clima cambia con el tiempo, ¿no? Y bueno, no es producido por el hombre. Cuando la ciencia ha demostrado hasta el hartazgo que el recalentamiento global es producido por la quema de combustible fósil. Ahora, en esto, acá hay que decir algo también importante. Si nosotros fuéramos ecologistas hasta las últimas consecuencias, como se dice, tendríamos que ya mismo formularnos, si no la eliminación, por lo menos suprimir el incremento en la extracción de combustibles. Ahora, acá hay todo un conflicto, porque la Argentina tiene un gran yacimiento que se llama Vaca Muerta, que parece que es uno de los más grandes del planeta, una reserva petrolífera de las más grandes del planeta a través de este sistema fracking, que además de todo contamina las reservas de agua dulce, y hay todo un debate ahí, porque la clase política, no hay ningún político que dijo hasta ahora que no hay que extraer el petróleo de Vaca Muerta, porque claro, lo económico, el valor económico siempre tiene primacía para estos miserables, siempre tiene primacía por sobre el valor de la salud y en última instancia del espíritu. O sea, estas personas son ajenas totalmente a la vida espiritual, son escoria.
hay que luchar en contra de ellos. O sea, tiene que darse cuenta, nuestro enemigo es el sistema. Y estos sujetos, Milei, los trotskistas, todos forman parte de lo mismo, no hay ninguna diferencia. No son la alternativa. Esta basura no es alternativa a la otra basura. Hay que decirlo, acá hay que terminar con el sistema. ¿Qué hay que hacer? No hay que ir a votar, muy simple. Lo que tienen que hacer las personas es abstenerse de ir a votar, porque votar es como ir a un prostíbulo, prácticamente. Para una persona que tiene decencia, que tiene principios, es como si lo obligaran a ir a un prostíbulo, ¿no? Y eso no puede ser nunca, de ninguna manera. Hay que hacer hasta lo imposible por no votar, y hay que hacerse anular el voto si es necesario. Si es necesario hay que hacer eso. Bueno, en fin, no sé si quieres agregar algo más al respecto. No, cuando usted comentó lo de Fracking, Sí. vio que la República Argentina en la época de Macri adhirió a ese protocolo internacional para tratar de controlar el tema de la contaminación mundial. Una de las cosas que firmó el expresidente Macri es justamente el tema del fracking. Está ahí. O sea, él debía evitar eso. Sí. Sin embargo, luego ¿Qué van a dijo y evitarlo? aplaudía la explotación ahí de fracking acá en la Argentina. Pero O sea, desde ya, son de lo peor. son de lo peor porque son negocios. Acá piensan en los negocios. Estos son los violinistas del Titanic. O sea, piensan en los negocios, piensan en tocar la orquesta cuando se está hundiendo el barco. Entonces, acá es más importante la vida que la economía. Payasos, hay que darse cuenta de eso. Lo mismo que en el tema de la pandemia, otro desaguisado, no lo hemos mencionado, que ahora acá de golpe la Argentina levanta todas las prohibiciones, ¿no? Se puede ir sin barbijo por la calle, los partidos de fútbol se pueden hacer, simplemente porque ha habido una disminución en los contagios, que yo dudo que sea así, porque yo estoy convencido de que todo esto es una maniobra electoral. Como saben que la gente no quiere hacer restricciones, porque justamente como el ser humano ha sido... imagínense, yo voy a lo siguiente, ¿no? Los medios masivos de comunicación están constantemente estimulando a las personas a que viajen, que consuman, que hagan 20.000 cosas, y al mismo tiempo las personas estaban obligadas a estar encerradas en su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede conciliar todo esto? Lo lógico hubiera sido que no se hubiera hecho toda esa publicidad durante ese tiempo, porque no se puede estar estimulando a la gente a hacer cosas que no puede hacer, ¿no? Es elemental eso. Bueno, entonces aquí todas estas personas que están motivadas de viajar, de divertirse, de ir a los boliches, etcétera, etcétera, y bueno, toda esta gente lógicamente son los que van a votar. Entonces, es una medida demagógica esto que han hecho, parecido a lo que dijimos antes, regalar heladeras y todo demás. Yo estoy convencido que los contagios son muchos más, que no se hace la suficiente cantidad de testeos, lo mismo que las muertes. Yo pienso que debe haber muerto muchísima más gente. Y además, aunque haya habido un descenso en la cantidad de contagios y muertes, no está dicho de que esto no se incremente, porque yo sigo insistiendo con el caso de los Estados Unidos, que para mí es ejemplar. Estados Unidos vacunó a un montón de gente, ¿no? Tuvo un gran descenso en los contagios y ahora de golpe todos los días tiene más de 2.000 muertos, y 150.000 contagiados todos los días. Es una barbaridad. Estados Unidos ha tenido más muertos, el otro día salió la estadística, de que tuvo más muertos en lo que va de esta pandemia, que no se terminó todavía, que los que tuvo en la gripe española. Que recordemos que fue una catástrofe, que siempre decían todos, sí, la gripe española fueron muchísimos más. No, ahora son muchos más lo del COVID, al menos en Estados Unidos. Entonces, esto es una situación gravísima, y que se necesita desde ya una clase política sin ningún tipo de demagogias, como tenemos ahora. O sea, ahora tenemos una clase política criminal que además de enriquecerse está llevando a la población a la catástrofe, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista sanitario con la pandemia. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.